Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Iniciamos una nueva serie. En cualquier curso de estudio suelen dar una lista de libros requeridos. Queremos invitarte a conversar sobre algunos libros que más que requeridos son sugeridos. Muchos creen que lo más espiritual es leer la Biblia y listo, no necesito más. Nada más alejado de la realidad. ¿Por qué leer libros? ¿Para qué leer? ¿Quiénes necesitan leer? ¿Qué tipo de libros leer? Acompañemos a Alex y a Marcelo en el episodio de hoy, Más allá de la Biblia, en nuestra nueva serie Lectura Requerida, aquí Entre Semana. Estamos hablando acerca de la lectura requerida. Ya dimos un poco de adelanto la semana pasada y ya llegó el momento. Vamos a estar hablando en esta serie acerca de libros más allá de la Biblia. Así se llama el título de hoy. Eso ya suena un poco, para muchos quizás incómodo, ¿no? ¿Cómo más allá? ¿Cómo más allá? Mira, nosotros hacemos títulos para que usted lo lea. Exactamente. Y lo escuche. Bueno, ahora les vamos a explicar a qué nos referimos con más allá de la Biblia. Más allá de la Biblia, en el sentido de que hay cosas que nosotros podemos leer y aprender de estos libros y estos autores que no son necesariamente en la Biblia. Y bueno, lo que queremos hacer hoy es introducir el tema, dar un panorama, no entrar en un libro en particular. Eso viene la próxima semana, donde vamos a hablar acerca de autores y libros sugeridos. Bueno, nosotros lo estamos llamando lectura requerida. Pero expliquemos por qué lectura requerida, porque no nos vamos a contradecir entre lo que decimos hoy y lo que vamos a decir después, ¿no? Lectura requerida viene del mundo de la universidad y todo. Cuando estás tomando tus clases, te dicen lista de lectura requeridos, ¿no? Libros requeridos, sí. Y después está libros sugeridos. Que nadie lee porque... Y después otros recursos para mayor... Menos lo vas a leer, ¿no? Pero uno dice, bueno, si yo cumplo con esta lectura requerida, ya la libré el curso. Exacto. Un poquito el espíritu de esto es usar ese concepto, no extrapolarlo literalmente, sino decir, mira, en lo poquito que llevamos en este tiempo sirviendo al Señor, estos han sido libros que nos han ayudado, nos han abierto los ojos, nos han permitido conocer, ampliar ciertos conceptos y queremos compartirlo. No es, estos son los 10 libros, sí o sí, ¿viste? Otros hacen ese tipo de cosas. Nosotros simplemente queremos dar sugerencias. ¿Okay? Sí, y bueno, nosotros vamos a estarnos enfocando más que nada en libros que tienen un corte de vida cristiana. Sí. Porque si no, no terminamos más. Y si no, también yo creo que cuando nos entramos a libros de teología y todo ese tipo de cosas, empezamos a tener muchas espinas. Vos siempre decís que los libros son como pescado. Como los pescados. Eso sí. se lo aprendí a Jim Herdon, un buen amigo. Okay. No es nada que uno inventó, ¿no? Todo es robado. Exactamente. Bueno, y es así, es tomar la carne y dejar a un lado las espinas. Sí, ¿no? sí, y eso es nuestro corazón. Pero, lo que dijiste, creo que eso vale para toda lectura. Sí. Sin embargo, creo que hay que comenzar desde una base. Y por eso nosotros hablamos acerca de lectura requerida, porque quizás estos son los libros que, no quiero decir menos espinas tiene, pero... mucho de su contenido uno lo puede recibir. Y quizás tiene que ver con la vida cristiana, o no me gusta el concepto de vida cristiana, sino con tu cristianismo personal y comunitario. O sea, quizás apela a quién soy, te da herramientas para entender tu identidad en Cristo, cómo caminar en tu comunidad en la iglesia, y son libros que han sido útiles en la labor que tenemos como pastores de la iglesia acá en Querétaro, y por eso los queremos compartir, ¿no? Podremos después hacer otros, ¿no? De bueno, si hablamos de teología, ¿qué se sugiere? Y etcétera, o de comentarios, pero por ahora queremos irnos por ahí. Pero el episodio de hoy, a manera de introducción, es se supone que con la Biblia tenemos suficiente, ¿por qué leer? Ese sería, estoy convencido que sería una pregunta que me harían, ¿ok? O nos harían. Pues sí. Si la Biblia ya está, ¿para qué leer? O sea, con la Biblia, apenas puedo con la Biblia y ahora quieres que me ponga a leer. Una cosa así, ¿no? Sí, y creo que
siempre hay ese deseo de profundizar el estudio de la Biblia y si tengo eso, ya con eso. Sin embargo, nosotros tenemos en la misma Biblia autores que muestran una amplitud de conocimiento de muchos temas. Y la lectura de libros creo que es una cosa que va ampliando tu conocimiento, tu entendimiento acerca de cualquier tipo de cosa, ¿no? Tú mencionabas, incluso hay libros acerca de cómo leer libros. Sí, hay un libro, va a estar ahí en los recursos, muy bueno, se llama Cómo leer un libro, de Mortimer Adler, de los años 50. Me lo hicieron leer en una materia del seminario y dije, ¿cómo leer un libro? No. Y debo confesar que lo leí con mucho desgano, ¿ok? Pero me atrapó porque te va explicando cómo leer, hacer distintos tipos de lecturas, cómo categorizar la lectura, y me di cuenta que tenía a veces muchas fugas de tiempo por no tener una estructura cuando leo. Y él sugiere, hay ciertas formas de ir leyendo, tener primero una visión panorámica, después ir leyendo y estableciendo objetivos en la lectura de distintos niveles. Está excelente, está en español, muy bueno, creo que ayudaría mucho, e inclusive aplica también a la lectura de la Escritura, porque la Biblia, si bien es la palabra de Dios y es el fundamento de nuestra fe, es un libro. Sí. Y como tal, tengo que aprender a verlo como eso, como un libro, ¿no? Que tiene géneros literarios y todo eso. Quizás sería bueno establecer eso, ¿no? Teniendo la Biblia como fundamento, es necesario leer. No podemos quedarnos con... O sea, decir, no, yo tengo con la Biblia y es suficiente, eso queda muy corto, ¿no? Y generalmente, una persona que tiene esa postura... digo generalmente porque no quiero decir que es el caso de todos, pero generalmente esas personas ni aprovechan la Biblia como deberían, porque todo está, se va cruzando, se va entretejiendo, se va enriqueciendo a la medida que tú puedes entender un poco más a la Biblia. Al estar expuesto a otros libros y otras formas de expresar ideas. Sí, y en ese sentido, creo que es muy bueno saber o perder el miedo a leer, ¿no? A veces digo, pero me voy a dormir. Bueno, no importa, me voy a aburrir, me cuesta, no tengo concentración. Hasta que no empiezas a establecer un hábito de lectura, nunca vas a saber que el mundo que se te abre al ponerte a leer. Pero creo que es importante eso, a tomar ese primer paso y decir, ok, ¿sabes qué? Voy a empezar a leer. Por eso, a contar del próximo episodio, vamos a empezar a sugerir algunos libros. Pero creo que es importante eso, colocarlo como ese fundamento de, ok, ¿sabes qué? Me voy a animar a leer, necesito leer. Recién mencionaste el desarrollo del pensamiento crítico. Hemos hablado tanto de la importancia de tener y profundizar un pensamiento crítico, que si no tengo libros, leer un libro es conversar con otras personas, ¿no? Leer un libro de alguna forma es poder hablar con el autor de ese libro, que investigó del tema, que estuvo quizás años profundizando sobre el tema, y a través de un libro puedes conversar, ¿no? Bueno, yo creo que eso sería un buen punto. Primero, ¿cómo definirías pensamiento crítico? Pensamiento crítico es la habilidad de sintetizar, correlacionar, contrastar, comparar ideas y decir, ok, a esto llego, ¿no? O sea, pensamiento crítico no es criticar, ¿ok? Pensamiento crítico es decir, ok, esto tomo los elementos, voy sumando, los pongo sobre la mesa y digo, ok, esto para acá, claro, es la capacidad de evaluar, de sintetizar, de contrastar, de comparar y decir, mira, esto me parece que tiene más importancia que esto, por esto y por esto, establecer lógica, establecer por qué razón voy a empezar por aquí y no por acá. Esa habilidad se desarrolla, no se puede desarrollar sin lectura, ¿no? Sí. Porque si siempre conozco lo mismo, jamás voy a tener pensamiento crítico, porque no voy a poder contrastar, no voy a poder comparar. Una buena definición, cito otro libro, está en el libro de D.A. Carson, de falacias exegéticas. En el capítulo 1, él define muy bien pensamiento crítico. Y en ese libro, está en español también, es bastante técnico, pero está interesante, de cómo usamos otro tema, ¿no? De falacias exegéticas. Pero él define muy bien eso. O sea, necesitamos desarrollar la habilidad de contrastar, de comparar, de poner en la balanza, de decir, mira, me parece que esto es prioritario, esto es importante, pero no es prioritario. Eso es pensamiento crítico. Sí, y quizás... También si uno se pone a pensar en la misma Biblia, nosotros, año 2021, estamos también limitados.
O sea, estamos grabando esto en México, hablando español, con una cierta cultura. Nosotros tomamos como normal lo que recibimos a nuestro alrededor. Entonces sería esta cultura, este tiempo, Claro. Estas ideas que andan flotando. Y quizás el mismo acceso a la Biblia o sea, está también escrito en un contexto, en un tiempo, que nosotros tenemos que entender si queremos sacar mayor provecho. Lo estoy diciendo para el que se quedó clavado en que, bueno, pero la Biblia y nada más. El problema es, tenemos que entender un poco acerca de el mundo quizás griego, el mundo romano, si quiero entender un poco de por qué Pablo dijo esto, por qué Pablo aludió a eso. Totalmente. Y eso, si una persona no tiene nada más que la Biblia, entonces hay elementos de contexto que Sí. no puede aprovechar. Y perdón, y no va a faltar el que diga, bueno, pero el Espíritu Santo, sí, el Espíritu Santo hace milagros, pero no va a leer por ti. Sí, el Espíritu Santo te va a dar acceso a ese libro para que tú lo... Bueno, y lo que termina sucediendo es que dentro de un contexto de iglesia local, quizás el líder, el pastor, te va a dar ese contexto. Pero ¿de dónde piensas que lo sacó? Claro. Y a eso también se le tiene que aplicar pensamiento crítico. Sí, porque si totalmente. esa persona lo leyó de tal libro que tiene tal postura o tal idea, entonces hay que entender la amplitud de otras posturas. Porque es muy... O sea, rápidamente uno sale del texto explícito de la Escritura para poder entender mejor a la Escritura. Sí, totalmente. Y si uno no sabe cuáles son las opiniones y las ideas que andan flotando por ahí, entonces no vaya a poder comparar, contrastar, entender mejor esas cosas. Así es. Así que bueno, a ver. Tenemos que leer. Esa es la conclusión. Tenemos que leer, pero ok. ¿Por qué libros? ¿Por qué leer libros? O sea, yo tengo una cuenta de Twitter, sigo Entre Semanas CB. Tengo mis... Escucho un podcast. Escucho un podcast, tengo mis Audiolibros. blogs y todo eso. ¿Por qué leer? Podríamos hablar de dos razones. Mencionaste una que me gustó mucho y decías que en algún momento, antes de grabar, que un libro es el esfuerzo y es la suma de años de estudio, ¿no? Donde se procesan cosas, donde aquí está y hay... Esa es quizás la gran diferencia entre escuchar un podcast y leer un libro, ¿correcto? El podcast nosotros estamos grabando y se grabó, se envió y el tiempo que tú dedicas en escucharlo que nosotros dedicamos en grabarlo, ¿no? Obviamente que hemos hablado antes y tenemos nuestras notas, pero es diferente a escribir un libro, ¿no? O sea, ojo, bueno, es otro tema. Hoy día se supone que con la autopublicación cualquiera escribe un libro, pero asumiendo que es un buen libro, hay años de estudio, hay preparación, hay un editor que ayuda a hacer la idea más clara, contextualizarla, etcétera, etcétera. Entonces, es diferente el proceso, ¿no? Sí, y a una diferencia de artículos, a diferencia de un tweet, a diferencia de cualquier otra cosa escrita, es ese proceso, es una publicación intencional de información dirigida y uno lo va consumiendo y la diferencia entre tiempo de preparación y tiempo para consumir ese medio es algo, es muy grande la diferencia. Sí. Como dijiste, hay personas que pasan años escribiendo y te la echas en una semana, pues excelente, Claro. es un destilado Sí. de información. Sí, totalmente. Y hay una razón inclusive desde el punto de vista de la neurociencia. Dicen quienes estudian cómo funciona el cerebro, que cuando uno lee un libro, se establecen conexiones entre áreas del cerebro que no se conectan de forma natural. Inclusive la lectura en la infancia de libros desarrolla mucho la imaginación y hace que uno viva en primera persona lo que está leyendo, ¿no? Entonces eso genera un desarrollo cognitivo, le llaman los neurocientíficos reserva cognitiva. Está comprobado que personas que llegan a cierta edad con muy pocos síntomas de demencia senil o llegan en mejor condición cognitiva, el hábito lector es alto en ellos. Entonces, desde el punto de vista aún de la salud, tiene beneficios leer, ¿no? Pero bueno, creo que hay algo que sería interesante rascar, porque creo que con todos los argumentos que podemos dar, hay gente que le tiene miedo a leer.
Es como que, sí, pero... y como que detrás de leer sienten que hay cosas que como que... Y si me cambia lo que creo... Y si... Sí, si alguien con sus argumentos convincentes me vaya a cambiar. Mira, y creo que eso es lo que hace que algunas personas prohíben libros. Sí. ¿No? No se puede leer estos libros, no se puede leer nada de este autor. Este va en el libro negro Exactamente. de los libros que no se pueden leer. Y creo que el problema con eso es que, bueno, obviamente hay un montón de libros malos. Sí. Hay un montón de libros donde... Que es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo, que también tienen ideas que no son correctas si estamos hablando acerca de la lectura de libros cristianos. Hay cosas que van totalmente en contra. Hay libros que son abiertamente herejías. Sí, sí. No sé si valdría la pena en una primera instancia leerlo. Quizás si lo vas a leer para un propósito a lo mejor académico de responder a esa herejía, sí, no te queda otra. Pero leerlo por leerlo, no. Claro, y creo que pero el peligro no es el libro en sí. Exactamente. El peligro es nuestra falta de pensamiento crítico. Ahí está el problema. Es el hecho de que voy a leer este libro y voy a pensar que todo lo que dice el autor es la pura verdad. Entonces soy desafiado a cambiar mis creencias. Quizás mis creencias estaban bien, pero como no tengo ese pensamiento crítico y me llevé el flashazo del autor, entonces ahora sí voy a cambiar lo que ya pensaba. Y pensando en eso, he conocido personas que dicen, estos son los 5 libros que he leído en toda mi vida. Pero no lo dicen de forma negativa, sino lo ven como algo positivo. Porque yo con esto suficiente, y los leo todos los años porque profundizo y detrás de eso hay un miedo a que a lo mejor, lo hablábamos en el episodio anterior de Crisis de Fe, ¿te acuerdas? Como hemos elevado nuestras posturas a categoría de principios, leer una postura distinta de un hermano en la fe es como que no, y todo se sacude, todo es como que y genera una crisis, pero por lo mismo, por la falta de pensamiento crítico. Creo que es imprescindible, si queremos crecer, poder leer dentro estamos hablando de libros cristianos, otras posturas que te van a ayudar a decir, contrasto, evalúo y digo, mira, en realidad mucho de lo que creo, lo creo por esto y por esto, con esto me quedo, esto lo profundizo, en esto abro la mano y en esto me parece que no era tan así como yo pensé toda la vida. Y no hay que tener miedo a eso, ¿no? Porque esa creo que es la única forma de crecer y profundizar. Citaste recién algo de la Escritura y creo que podríamos mencionar un poquito. El apóstol Pablo es un ejemplo de alguien que leyó o sea, no solamente era un conocedor del Antiguo Testamento, tanto es así que muchos creen que él citaba el Antiguo Testamento como él quería. Citaba de Septuaginta, pero generalmente él citaba a su forma de entender el Antiguo Testamento. Pero bueno, ese es otro tema. Pero él cita, por ejemplo, en Hechos 17, cita de los epicúreos, de los estoicos, de los poetas de aquel tiempo, y el discurso ahí en el Areópago es un discurso cargado de conocimiento de filosofía y religión griega. Entonces, eso te muestra que es imprescindible leer. Sí, ¿no? O sea, nadie se pone a pensar acerca de un Pablo ahí echado en el sol con un rollo. No sé si tenían libros. No. No eran pergaminos ya, ¿no? Bueno, sí. Pergaminos sí tenían. Sí, pero los códices era después. No, eso vino después. Bueno, ya. Sigue mi imagen. Pablo echado ahí en el pasto leyéndose un rollo acerca de un poeta griego. Nadie tiene ese pensamiento o quizás discutiendo ahí con sus amigos acerca de, oye, ¿viste lo que dijo tal poeta, tal estoico? ¿Qué piensas acerca de eso? No, o sea, queremos pensar en un Pablo que siempre estaba en la Escritura. Sin embargo, si él lo citó, si él estaba pensando en eso, es porque pasó tiempo leyendo, pasó tiempo meditando y profundizando ciertos textos extrabíblicos, ¿no? Y creo que es correcto porque te va ampliando esos conceptos y te va dando también el marco mental en el cual otras personas, otras culturas caminan. Porque si yo no entiendo eso, nosotros hablamos mucho acerca de alcanzar al mundo con las buenas nuevas de Jesucristo, pero si no hacemos el trabajo de entender dónde están, en un sentido mental, en un sentido de ideas, entonces estamos siendo inefectivos para el mismo evangelio. Totalmente. O sea,
citando de vuelta a Pablo, si vemos cómo Pablo hablaba a los judíos en la sinagoga, utilizaba lo que ellos leían, que en este caso es el Antiguo Testamento, pero cuando va al Areópago, él cita las cosas que ellos leían y utilizaban sus ideas y les llevaba desde el punto de sus ideas y los llevaba a Cristo. Pero si yo no sé ni siquiera lo que tú estás pensando, entonces no soy efectivo. Así es. Pero bueno, volviendo al tema de más allá de la Biblia, dentro del ámbito cristiano, ¿qué leer? Ya hablamos de por qué leer, para qué leer. ¿Qué leer? Vamos a hablar la próxima semana, vamos a empezar a sugerir libros. Pero hay un par de ideas que me gustaría compartir. No son originales, como casi todo lo que hay en este podcast. Warren Wiersbe, en uno de sus mejores libros llamados A ser siervos de Dios, va a estar también ahí en las notas el link, muy recomendado. Él, permíteme, explico cortitos ese libro. Él dice que son las 30 conversaciones que le hubiese gustado haber tenido cuando él empezó a servir al Señor 40 años atrás, antes de escribir ese libro. Falleció el año pasado, creo, Wiersbe. Él tenía un curso postdoctoral, creo que en Trinity y en DTS, de la imaginación y la predicación. Y él hablaba mucho de cómo poder... Era un curso súper así random, que era bien... Se dictaba cada 2-3 años. Pero él, en ese libro de Llamados a ser siervos de Dios, él dedica un capítulo al concepto del hábito lector. Él habla ahí de que los líderes son lectores, de que necesitamos tener la actitud de las abejas, ¿no? Que van de flor en flor haciendo ¿cómo se llama? Extrayendo el polen, pero ellas preparan su miel. Y dice, esa es la actitud que tenemos que tener. Y él, en ese capítulo dice, hay que derribar ciertos mitos en cuanto a la lectura. Y uno de los que más me encantó fue que él dice, para muchos cristianos, solamente el cristiano tipo intelectual es el que tiene que leer libros, ¿no? Después que nos explique. Claro, y que él me explique a mí. Y ¿sabes qué? Lo he visto mucho, sabes que gracias a Dios he podido enseñar en varios contextos. He visto que hay algunos alumnos que dicen, no, profe, es que lo importante es el corazón. Y hay como un desprecio hacia, bueno, déjelo a él es el intelectual del curso, que él lea. Después que él nos explique a nosotros, porque yo pongo el corazón, ¿no? Yo creo que Dios no bendice la ignorancia. ¿Dios usa ignorantes? Sí. Pero no bendice la ignorancia. Son dos cosas distintas. Y creo que tenemos que quitar ese mito de, leer tengo que tener casi una actitud intelectual para leer, ¿no? Y el tipo estudioso en una torre de marfil, ellos son los que leen. No, necesitamos entender que todos no sé si llamarlo imprescindible, pero te diría que sí. Porque si queremos desarrollar pensamiento crítico, si queremos alcanzar este mundo y si queremos profundizar nuestra fe, y decimos, me quedo solo con la Biblia, quedamos cortos. Y por eso tenemos que empezar a vernos como personas que necesitamos leer. No importa si no te ves a ti mismo, o sea, derribar ese mito del intelectual, ¿no? Uh-huh. No. Si ya sabes leer, ya tenés lo básico, ¿no? Si sabes leer, ya es cosa de empezar a hacerlo, nada más. Sí, y eso, la verdad, en cuanto a tiempo, civilización y todo lo demás, o sea, nuestro lugar en el tiempo, eso es algo que no era común. No. O sea, tú ves al mundo romano, no eran muchos los que sabían leer. Hoy en día tenemos, libros a nuestro alcance y la idea era que, bueno, si todos supieran leer, entonces todos estarían leyendo, pero ahora teniendo eso a nuestro alcance y ahora más que nada con los libros electrónicos y todo lo demás, no se aprovecha. Ahora, yo sí creo que hay algo en ese argumento que es, no todos van a ser los mega estudiosos que se meten al texto original y hacen todo ese estudio. Sí, se entiende. Es verdad. Pero todos deberían tener desarrollado el hábito de leer. O sea, en ese sentido yo creo que sí es importante. Sí. Cada uno, no todos van a ser chef, pero sí todos tienen que saber comer. Apenas hacer un huevo frito. Sí, hacer un huevo frito, pero también, uno no puede decir, bueno, que la gente me dé a cucharadas la comida. Creo que ahí está la mejor analogía. Uh-huh. El ir por la vida rechazando iniciar un hábito de lectura es colocarte en la fila del conocimiento y decirles, dámelo masticado. Ajá. ¿Okay?
tienes toda la razón, no necesariamente, o sea, va a haber algunos que quizás se van a meter y ahí es donde empieza, ay, ¿y cuántos libros lees por semana? ¿Y cuánto? Olvídate de cuántos los haces. Es como las dietas, o sea, ves, o el hábito de actividad física. No, es que correr todos los días, ¿y quién te dijo que tenías que correr todos los días? El tema se empieza, inicia. Bueno, como todo hábito, la lectura debe iniciarse, ya está. Después vas a ver, con el tiempo vas a encontrar tu ritmo, tu mejor horario. Hay algunos que dicen, a veces les sugiero libros electrónicos. Ay, no, a mí me gustan los libros impresos. ¿Ok? ¿Y cuál has leído de los impresos? Ninguno. Bueno, entonces... ¿Y qué hace con tu tiempo? Leo Facebook. ¿En qué? En mi celular. En el celular. O sea, no me gustan los libros electrónicos, pero pasa todo el día en un dispositivo electrónico, exacto. Facebook, Instagram. Entonces, hay una contradicción ahí. Sí. Ponte a leer y punto. Sí. Y una de las cosas que a mí me ha ayudado es simplemente ponerle un cronómetro, decir 15 minutos voy a leer y punto. Y lo pongo por 15 minutos, leo. Listo. Y ya continúo. Si eso uno lo hiciera una vez al día, 15 minutos al día, ya, o sea, tendría un hábito bastante desarrollado de lectura. Pero a veces esperamos las condiciones ideales. No, es que a mí me gusta día nublado, lluvia, chimenea y un buen café. Con un tecito, claro. Todos dormidos. No va a suceder. No. Y nada para ver en Netflix. Y bueno, quizás ahí hay otra cosa más. Hay que eliminar distractores. O sea, para tener un hábito de lectura y profundizar tu fe y desarrollar ese pensamiento crítico, hay que sacar ciertas cosas. Tú siempre hablas de, para tomar algo en tu mano hay que dejar lo que tienes ahí. Y me parece que hay que dejar celular, hay que dejar control remoto, hay que dejar un montón de cosas que de una u otra manera tiempo va a haber. El tema es, establece prioridades y empieza, como dijiste, creo que el consejo que acabas de dar de 15 minutos diarios va a ayudar, aunque a lo mejor te vas a dormir a los 2 minutos. Sugerencia, solamente una sugerencia. Trata de no leer de noche antes de dormir, porque sí, no, yo al final, después de una ducha de agua caliente, ponerme la pijama abrigada, quiero leer, no, los 15 minutos van a durar 2 minutos y te vas a dormir. Pero busca un tiempo, ¿no? Donde puedas empezar a hacerlo, ¿no? Ahora, sí. Creo que también hay una cosa que uno tiene que dimensionar antes de comenzar este viaje en la lectura, y es de que es importante no leer por ser o por presentarte o por considerarte lector. El estatus, ¿no? Sí, hay personas que leen un libro y la primera cosa que hacen es le sacan una foto a la tapa en Instagram y dicen, estoy leyendo otro libro, aquí estoy. Y leyeron la introducción, nada más. Leyeron el índice. Excelente libro, wow, espero la próxima. No hagas eso. No. La lectura es para ti primero. Ahora, si quieres ser de bendición a otros, entonces comparte los conceptos del libro. Totalmente. No hables de que leíste el libro. O sea, cada uno lee, ¿qué es? 100 años en silencio. 100 años de soledad. Todos leyendo 100 años de soledad. Y ya, o sea, se sienten el filósofo del mundo. Pero yo creo que es importante desarrollar el hábito para ti. No para que la gente ya te vea. O sea, me pongo lentes para que me vea intelectual. Claro. Leo libros para que piensen que soy inteligente. No. Olvídate de eso. No. Ahora, la lectura va a enriquecer, sí, tus conversaciones, va a enriquecer tu comprensión, va a enriquecer un montón de áreas de tu vida. Pero no lo veas, o sea, no te proyectes como esa persona fumando una pipa. Claro. Así, ya soy entre el élite de los que leen. No sé si aplica perro que ladra no muerde, pero si haces mucho alarde de que lees, probablemente lees muy poco. Una vez leí esta frase que me llamó la atención. Dice, toda espiritualidad que se hace autopropaganda ya tiene algo de enfermedad. Aquellos líderes que van por la vida haciendo alarde de sus virtudes estarán siempre a un paso de la catástrofe moral y espiritual. Cuando escuchamos personas que hablan de sí mismas como si se tratara de otra persona o de un personaje, entonces estamos ante un candidato al desastre. Y siempre me llamó la atención esa primera parte. Toda espiritualidad que se hace autopropaganda. O sea, si vas a leer, que sea para ti. Y como tú dijiste, si vas a compartir algo a través de redes sociales, comparte qué aprendiste, qué nuevo te añadió, cómo puede ser eso útil a otro, y con honesta humildad decir, ¿sabes qué? Mira, me voló la cabeza en esto, pero una foto por sí solo no dice nada. Sí, y desafortunadamente es algo que uno ve
O sea, las personas que siempre están hablando de cuánto leen, pocas veces inician conversaciones acerca de lo que leyeron. Es verdad. Es más la tapa. Sí. Entonces, y lo digo porque muchas veces sí, o sea, ponemos sobre un pedestal las personas que leen, les vemos de otra forma, pero no podemos ver eso como un fin en sí mismo. No, y se ve casi el hábito lector como algo inalcanzable, y no es así. Uh-huh. Si hay padres escuchándonos, les animaría a que no fuercen, pero sean creativos en cómo estimular la lectura en sus hijos a una temprana edad. Si tienes hijos adolescentes, anímales, lee con ellos. Decir, mira, Uh-huh. ok, tienes un montón de cosas, pero ¿sabes qué? Cada tanto vamos a leer juntos un libro con hijos de edad adolescente, los vas a empujar a que conozcan otro mundo. Y siendo adulto, anímate a leer. Leer no es garantía en sí mismo, pero hay que asimilar lo que leemos, hay que empezar a relacionarlo con otras cosas y sobre todo, lo que sea práctico, aplicarlo. Pero animarse a hacerlo. Creo que si se pueden quedar con algo de este episodio es, listo, mañana empiezo la dieta, mañana empiezo mis cambios de hábitos, mañana empiezo a hacer actividad física, mañana empiezo a leer. Creo que nos abrimos a un mundo. Yo personalmente agradezco mucho a mi papá que él nos obligaba a leer. Al principio sí, no me gustaba mucho, nos obligaba a leer el diario, el periódico. En aquel tiempo, para los jóvenes, que las noticias venían en una especie de tabloide, en formato tabloide, en una hoja y a color, ¿no? Bueno, después fue a color, pero los primeros era blanco y negro, pero mi viejo nos obligaba a leer. Y sobre todo el periódico, y había que leer. Obviamente, yo me iba al deportivo y eso era lo que más me llamaba la atención, pero él hablaba y tenemos que leer de la sección de economía y a través del periódico empecé a agarrar hábito lector. Y me ayudó muchísimo. Y generó en mí ese constante deseo de leer. Por eso pensé en padres de animar a sus hijos y hacerlos con ellos. Sí, ¿no? y algo adecuado a su edad que vaya a desafiarles. Yo también tengo recuerdos de mi mamá apartando una media hora. Bueno, vamos a leer todos juntos y leía algo y después quizás hablábamos acerca de esa lectura. Y siempre había ese hábito de leer. Y creo que eso fue también formando en mí una cierta familiaridad con los libros, en el sentido de que no era como una gran cosa leer algo. O sea, más bien la pregunta es, ¿qué estás leyendo? Sí. ¿Qué cosas has estado leyendo últimamente? Porque se esperaba de que habría una cierta lectura continua. Entonces, yo creo que eso es importante. No pongamos sobre pedestal los que leen por leer. Vayamos utilizando eso como una herramienta para desarrollar ese pensamiento crítico, entender de que hay muchas posturas, o sea, yo creo que cuando tú ya llegas a un punto donde puedes, como suena raro, pero dialogar con el autor. Sí. Decir, a ver, ¿y esto de dónde lo sacó? No, porque yo leí tal otro autor que decía otra cosa. Y así cuando llegues a ese punto, yo creo que eso es una muestra de ese pensamiento crítico. Sí, totalmente. Y cuánto más en el ámbito espiritual, en la vida en Cristo, donde hay desafortunadamente tanta tontería que se escribe y se publica, porque ¿sabes lo desafortunado? Hay un concepto en el mundo cristiano donde los cristianos son algo ignorantes. Sí, totalmente. No tienen el pensamiento crítico. Entonces tú escribes un libro acerca de una oración secreta que encontraste en un libro en el Antiguo Testamento y hablas acerca de prosperidad. Y construyes un imperio. Sí. ¿Sobre qué? Sobre nada. Pero la gente lo va a comprar porque no hay pensamiento crítico. Sí. Bueno, y quizás sumado a eso, y con eso añado dos o tres conceptos finales, vamos a sugerir libros en al contar del próximo episodio. Vuelvo a repetir, no como el mejor libro, porque el mejor libro no existe, ¿no? Quizás lo que para ti fue útil, a lo mejor para otro no tanto. Tampoco vamos a dar, autor probado. No, mira, todos los libros de tal autor vas a la segura. Porque no es así. Son libros, no es la Biblia. Entonces,
aún en la selección hay que tener un pensamiento crítico, ¿no? No necesariamente lo que a lo mejor le voló la cabeza a alguien, lo hace para ti. No, mira, este libro fue buenísimo, después tú lo lees, pero no me gustó, entonces dejo el hábito de lectura, ¿no? Y como tú decías, esa falta de pensamiento crítico ha hecho que a ver, ¿cuál es el libro más vendido? No, el mito del bestseller. Tampoco. O sea, no porque todos lo leen, es sinónimo de que es el mejor libro, porque no existe ni el mejor libro ni el mejor autor. Inclusive creo que Murray McCheyne decía, cuidado con la atmósfera de los clásicos. No, estos son los libros clásicos. Lo vemos muchos en ciertas páginas cristianas que están diciendo, estos son los 5 mejores libros. Es una recomendación, nada más. Pero siempre, aún cuando uno va a leer un libro, tiene que ir con esa actitud. Y lo que tú dijiste, ¿no? Cuando soy capaz de, a ver, esto no me cerró mucho. Hoy acá subrayo, aquí hago, debo confesar algo, era de la vieja escuela que decía, no, a mí me gustan los libros impresos y siempre dije no a todo dispositivo electrónico. Hoy por hoy la biblioteca, después de tantas mudanzas, se ha inclinado hacia el otro lado. Pero una de mis, y lo digo porque una de mis aprensiones era, es que a mí me gusta subrayar los libros y hacer, bueno, también lo puedes hacer en el dispositivo electrónico. Entonces tengo mis notas y aún en eso ayuda mucho. Pero está padre cuando uno va viendo y dice, ¿sabes qué? Esto está bueno, o esto está para seguir profundizándolo. Uh-huh. Cuando uno puede ir teniendo aún el pensamiento crítico cuando está leyendo. O sea, no solamente desarrolla el pensamiento crítico, sino que lo estás ejecutando cuando estás leyendo. Entonces no hay pierde al leer, ¿no? Es ganar cuando uno empieza a desarrollar ese hábito de lectura. Así que bueno, espero que haya servido este episodio de el empujón para empezar a leer, ¿no? Ya sabes, pon tu cronómetro, 10, 15 minutos al día. Si no sabes qué leer, aguántanos. Nos vemos la próxima semana. Te sugerimos el primer libro. La próxima semana vamos a hablar. Hoy mencionamos 3. Sí, así que al menos ahí hay 3 para empezar. Ahí en las notas lo vas a encontrar. Algunos nos preguntan, ¿qué onda con eso de las notas? Si tú tienes, lo que sea que uses para consumir podcast, ahí en la descripción donde está el texto, ahí a veces ponemos links ahí abajo. Suele a veces ser esa descripción, se ve cortito, bueno, pícale ahí y se va a ampliar y ahí van a aparecer los recursos y el link para que lo puedas comprar en Amazon, etc. Más al futuro quizás vamos a tener un link especial en el sitio de la iglesia, pero eso está por venir. Ok. Bueno. Buenísimo. Nos vemos la próxima semana entonces, donde hablaremos del primer libro. Así es. Adiós. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical /Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.